Ok, bueno, vamos a continuar con la implementación de los resolvers. Ahora que ya tenemos claro cada uno de los esquemas que vamos a estar utilizando, ahora lo que tocaría es empezar a hacer la implementación de cómo vamos a empezar a devolver los datos en función de un resolvedor o de un resolver por su traducción al inglés. Los resolvers básicamente hace la conexión con la base de datos y trae este contexto, este modelo de datos que nosotros definimos en la parte del esquema para poder empezar a hacer realidad cómo nosotros vamos a hacer el retrieve de cada uno de los objetos que se encuentren en nuestra base de datos. Para eso, primero vamos a crear un nuevo folder al cual vamos a llamar db, ¿no? Donde va a estar la base de datos que vamos a estar, la conexión de la base de datos, ¿no? Que vamos a estar definiendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a crear un nuevo archivo al cual vamos a llamar db también. A ver, una disculpa. Aquí, new file, db.js. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí vamos a crear una función asíncrona, ¿no? Que se va a llamar getConnection, que es el donde básicamente vamos a definir la conexión de nuestra base de datos. Acá vamos a hacer un try, ¿no? Porque vamos a hacer pues nuevamente una conexión a un servicio externo. Y en el caso de que tengamos pues algún error, hay que devolver pues el error correcto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el catch en esta parte de acá. No, vamos a programarlo más fácil primero. Entonces aquí si llegamos a tener algún error, vamos a hacer un console.error en esta parte de acá. Y vamos a colocar error al conectar a la base de datos. Y vamos a concatenarle el error, ¿de acuerdo? Pues para saber un poco cuál fue el error que nosotros obtuvimos. Una vez que ya hemos establecido esta estrategia, aquí vamos a ver, aquí lo que vamos a tratar de definir es un pool, ¿no? Que es básicamente la conexión de la base de datos. Acá vamos a colocar un await SQL.connect dbconfig en esta sección de acá, dbconfig. Vamos a ver. Sí, dbconfig, en esta parte de acá. Entonces vamos a definir ahora qué es ese dbconfig. Entonces, a ver, vamos a declarar una constante que se va a llamar SQL, que va a ser en este caso un require del driver que nosotros instalamos de MSSQL. En este caso, Node.js es un poquito más sencillo que Python, que con Python hay que especificar el driver, ¿de acuerdo? Aquí con instalar la librería, pues es más que suficiente para poder hacer la configuración de la conexión de la base de datos. Entonces vamos a manejar acá la constante del dbconfig. En esta sección de acá vamos a colocar un igual y vamos a ir colocando cada uno de las propiedades para poder hacer la conexión con la base de datos. Entonces aquí vamos a colocar process.emp y aquí vamos a colocar en este caso el dbuser, ¿no? Que son las variables de ambiente que nosotros definimos. Vamos a colocar también el password. Nuevamente aquí va a ser mucho de lo mismo, ¿no? De la misma configuración que estamos definiendo en esta parte de acá. Sería db. Aquí claramente pues puedes colocarlo de cómo tú hayas configurado los nombres de tus variables de ambiente. También sería el server, process.env, .db server. Vamos a colocar el database también, que es el nombre de la base de datos a la cual nos estamos conectando. .db-database. Y vamos a colocar un options también
para poder indicarle que la encriptación pues va a ser verdadera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar acá encrypt, dos puntos, process.env.db encrypt. Y aquí hay que validar si es igual a true, ¿de acuerdo? Yo en este caso, yo en mi variable de ambiente lo dejé como true, tal cual como se ve en esta parte de acá. Recuerda de que lo que nosotros sabemos de la variable de ambiente pues es un string. Esa es la razón por la cual yo estoy haciendo la validación si ese texto que yo estoy devolviendo es igual a true, ¿no? Para que esta expresión de acá pues realmente lo convierta en un valor booleano como tal. Ahora, acá algo muy importante, ¿no?, que debemos de tener en consideración es que este pool, ¿no?, que es lo que me va a ayudar a mantener esa conexión con la base de datos, puede hacer de que ya haya estado instanciada, por lo cual hay que validar si este objeto ya existía, no volverlo a instanciar. Eso es para poder evitar múltiples conexiones a la base de datos y no saturar el puerto de conexión. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a declarar este pool como una variable global en esta parte de acá, y aquí vamos a primero a validar si el pool, ¿no? Vamos a colocar si pool, o sea, aquí si esto no es undefined, ¿de acuerdo? En esta parte de acá, entonces simple y sencillamente vamos a retornar el pool, ¿no? Porque tal vez la conexión ya existía anteriormente. De lo contrario, no, pues vamos a hacer la conexión con la base de datos, ¿no? Tal cual como lo podemos ver en esta parte de acá, y hacemos el return del pool, ¿no? Que pues viene siendo un poco la conexión de nuestra base de datos. Vamos a poner los puntos y comas en esta parte de acá. Vamos a colocar uno aquí también. No, perdón, acá. ¿De acuerdo? Y bueno, no creo yo que eso sería todo para esta conexión. Aquí vamos a exportar estos dos objetos también, porque el SQL lo vamos a estar ocupando. Entonces, para mantenerlo en un único lugar, ¿no?, de la instancia de este lo vamos a exportar en el mismo módulo que acabamos de generar en esta conexión de base de datos de aquí. Entonces, vamos a colocar module.export exports, que vamos a exportar varios, ¿no?, en esta parte de acá, y vamos a exportar el SQL y vamos a exportar el get connection, que es la función que nosotros generamos en esta sección de aquí. Nota que es asíncrono, ¿no?, porque aquí estamos haciendo el await para que el servidor nos responda de que la conexión en este caso haya sido exitosa, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos definido la conexión con la base de datos, vamos a crear un nuevo folder al cual vamos a llamar resolvers, y aquí vamos a ir creando cada uno de los resolvers que va a ser necesario para que nosotros podamos empezar a interpretar los queries que vamos a querer devolver. En este caso vamos a hacer nuestro primer resolver, que creo yo que el más sencillo ahorita sería el de observaciones, para que lo agarremos de ejemplo. Entonces vamos a hacer observaciones en esta sección de acá, .js, ¿de acuerdo? Y bueno, acá vamos a declarar un par de constantes que va a ser el get connection, y este pues lo vamos a traer, vamos a hacer el require, ¿no? Vámonos acá, vamos a ver, aquí hace falta un igual, y acá nos vamos a retroceder una carpeta, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a la carpeta de db y nos vamos a ir a db. No, recuerda que aquí no es necesario que especifiquemos la extensión del archivo para poder empezar a obtener los métodos, ¿de acuerdo? Si le doy go to definition, nota cómo me redirecciona al archivo donde estoy tratando de hacer ese import. Entonces, esto de acá está muy bien importado. Vamos a declarar una constante que va a ser el resolver de las observaciones. Entonces vamos a usar nuestro camel case, vamos a colocar observación resolvers,
resolvers porque puede ser que tenga varios, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual a un objeto, ¿de acuerdo? Donde este objeto de acá va a tener, número 1, el query al cual nosotros vamos a querer resolver. Si nos regresamos a nuestros esquemas, ¿no? Recuerda de que queries, ¿no? Tenemos esta estructura de acá, ¿no? Inicia con query y luego vamos con observaciones. Luego tenemos que ver la manera en cómo observaciones de acá, que es un arreglo, va a traducirse en este tipo de estructura de datos que tenemos en esta sección de acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar la estructura que nosotros definimos. Nuevamente, no, por buena práctica vamos a colocar query porque aquí lo definimos de esta manera. Nuevamente, esquema. Nota que tenemos query, observaciones, ¿no? Esta es un poco la misma manera que tienes que replicar el resolver. ¿De acuerdo? Entonces, regresémonos acá. Entonces, aquí vamos a cerrar esto de acá y vamos a colocar observaciones. ¿De acuerdo? Este es el primer resolver que vamos a implementar. Ahora, esto de acá, claramente esto me debe de retornar un arreglo de algo. ¿De acuerdo? Por lo cual aquí vamos a tratar de invocar funciones, ¿no? Y aquí lo que pues, de una u otra manera hay que colocar es el llamado de una función que va a ser asíncrona porque vamos a tener dependencia con la base de datos. Entonces vamos a colocar el async, en este caso, en esta sección de acá, vamos a colocar nuestra arrow function, ¿no? Y esto nos va a retornar de acá la conexión con la base de datos y el query que vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a hacer un const pull, va a ser igual a un await, ¿no? En esta parte de acá de get connection, que es básicamente esta función que nosotros importamos en esta parte de acá. Entonces, con esto nosotros ya sabemos que aquí ya tenemos la conexión de la base de datos hecha, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer un const result, ¿no? Y acá vamos a ejecutar el query que nos va a ayudar a retornar la información de las observaciones. Vamos a colocar pull .request .query y aquí vamos a colocar cuál es el query que nosotros vamos a querer ejecutar. Nota que lo voy a colocar con esas como apóstrofe transpuesta para poder tener como mejor visualización del query, ¿no? Para que se vea pues un tanto más limpio. Entonces, ¿qué query es el que yo voy a correr para poder resolver la estructura de datos que yo tengo en esta parte de aquí? Pues la verdad es que está súper sencillo. Vámonos acá, a ver, permíteme para poder tenerlo más cerca. Pues la verdad es que va a estar súper sencillo porque ese query no es más que un select asterisco from en samples preps observaciones. Entonces nota que este query básicamente ya cumple la estructura que yo ocupo para poder tener esas dos columnas, la columna del ID y la columna de la descripción. Nota, ID y descripción, ¿no? Eso es lo que yo tengo que resolver para poder obtener el arreglo de esto de acá, el arreglo de observaciones. Okay, entonces vamos a agarrarnos este query, lo vamos a copiar y nos vamos a ir a nuestro resolver y lo vamos a colocar en esta sección de acá. Entonces este es el query que nosotros vamos a estar ejecutando. Vamos a colocar nuestro punto y coma. Este es el query que nosotros vamos a estar ejecutando para poder obtener el arreglo de las observaciones. Vámonos, una vez que esto ya lo hemos retornado, vamos a hacer un return de results punto y aquí vamos a mandar a llamar algo que se llama record set, que es el que nos va a devolver ya los records, de acuerdo, de la ejecución de este query que tenemos en esta sección de acá. Entonces esto sería todo, ¿no? Para este resolver de acá. Nuevamente nota que este es el resolver más sencillo que tenemos, ¿no? Ahorita.
Entonces, ahora que ya tenemos esto, a ver, aquí yo voy a ir creando un archivo por cada cosa que yo tenga que resolver, que en este caso pues van a ser las 4 tablas que yo ya había generado. Nota que de una u otra manera las 4 tablas están especificadas en esta parte de acá. La tabla de estudiante, la tabla de clase, la tabla de observaciones y la tabla de estudiante clase. Entonces yo voy a generar resolvers por cada uno de estos de acá. El resolver, en este caso de observación, solamente iba hasta este punto de acá, ¿no? Que es este query que estábamos ejecutando en esta sección de aquí. Ok, entonces, a ver, vamos para acá. Entonces, como van a ser varios resolvers, ¿no? Los que yo voy a resolver, los que voy a estar generando, yo voy a ocupar de una u otra manera concatenar todos esos resolvers, porque al final, acá en la parte del index, los resolvers deben de estar todos contenidos en un solo objeto. Entonces, voy a combinarlos para poder hacer un poco más ordenado el código, de tenerlos separados, pero al final del día pues tengo que combinarlos todos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacer como esa combinación, voy a tener que instalar una nueva librería que se llama GraphQL-Tools-Merge para poder empezar a hacer esa combinación de los distintos resolvers que yo voy a tener. Entonces, acá vamos a colocar nuestro npm install, ¿de acuerdo? Ya lo tenía por acá y esta es la nueva librería que vamos a instalar. Entonces, esta es muy importante que lo instales tú también. Si nos vamos a packages, vamos a notar que acá lo tenemos ahora, ¿de acuerdo? Acá por temas para que no nos vaya a generar conflictos en el futuro, vamos a quitar de que busque una versión mayor y vamos a dejar estas versiones que ya sabemos que son con las que desarrollamos ahorita y que pues todo nos va a funcionar. Por si en algún futuro, no dentro de 3, 4 años, alguien quiere replicar esto, quiere instalar sus librerías, pues vamos a sobreentender de que estas son las versiones con las que nosotros trabajamos en este momento. Ok, entonces vámonos a esta sección de este index de acá. Y aquí vamos a crear una constante, ¿no? Que se va a llamar merge resolvers. Y este va a ser un require justo de la nueva librería que acabamos de instalar. Entonces vamos a colocar nuestro arroba, ¿no? Y viene justo de GraphQL Tools Merge, ¿no? Una vez que ya tenemos esto de acá, ahora vamos a hacer el import del resolver que acabamos de crear, que se llama observación resolvers. Vamos a colocar observación resolvers. Va a ser igual a require. Y acá, pues como estamos en la misma carpeta, pues no es necesario movernos, de observación. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos acá. Aquí hay que hacer un module.exports igual a observación resolvers, ¿no? Que es justo este objeto que tengo en esta sección de aquí. Vamos a poner punto y coma y vamos a poner el punto y coma de esta sección de aquí también. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ir cerrando un poco estos archivos. Ok. Una vez entonces que ya estamos seguros de que hicimos bien la importación, vamos a declarar una constante acá que va a tener un array de todos los resolvers que vayamos trabajando. Entonces, resolvers array, ¿no? Esta parte de acá va a ser igual, ¿no? A esta lista y vamos a ir colocando pues cada uno de los resolvers que vayamos agregando, ¿no? Que vayamos incluyendo en nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer el merge. Ahora, resolvers, que esto es lo que vamos a exportar al final del día, y vamos a hacer este merge resolvers, ¿no? Que es el método que tenemos en esta sección de acá, y le vamos a devolver este arreglo de resolvers array, ¿de acuerdo?
Ok, entonces esto básicamente lo que hace es como aplanar, ¿no? Prácticamente el arreglo y pues claramente como lleva una cierta estructura en particular, pues vas a ver cómo colocarlo. Ok, entonces ahora que ya tenemos esto en el index, ahora ya podemos hacer la importación pues, de lo que vienen siendo nuestros type defs y lo que vienen siendo nuestros resolvers. Entonces ahora acá vamos a colocar const, vamos a colocar nuestros type defs, ¿de acuerdo? Que va a ser igual al require, ¿no? De esto de acá. En este caso aquí va a ser el require de, perdón, punto resolvers, ¿de acuerdo? En este caso, como estoy colocando la carpeta de resolvers, ¿no? En esta sección de acá, él va a ir a buscar el index, ¿de acuerdo? Y eso es lo que él va a traer, ¿no? Entonces, este es un truco bastante interesante para poder simplificar un poco la manera en cómo nosotros tratamos los módulos que vamos generando. Y acá vamos a hacer el const de los resolvers y vamos a hacer un require también punto preca de los a ver, creo que me confundí. Types es esquemas, una disculpa, ¿de acuerdo? No, que es este que tenemos en esta parte de acá, esquema en singular, y este va a ser el de resolvers. ¿De acuerdo? Que viene siendo la carpeta que tenemos en esta sección de acá. Vamos colocando sus puntos y comas, ¿de acuerdo? En esta parte de acá. Entonces ya no ocuparíamos ahora estos dos objetos, ¿no? Porque ahora ya los estamos trayendo directamente de la definición del proyecto que vamos trabajando. Entonces, muy seguramente aquí nos van a dar varios errores, ¿no? Porque hasta ahorita lo vamos a probar, pero miremos, ¿no? Ok, entonces el primero, vamos a ver. Dice que GPL, esto está en la parte de los esquemas. En esta sección de aquí. Vamos a limpiarlo un poco. Ok. Es porque es GraphQL. Este de acá. Ok, parece que ya resolvimos el primer error. Está bien. Vamos a abrir Google Chrome. Y vámonos a localhost, GraphQL, query your server. Entonces recuerda de que esto lo que va a hacer es que nos va a abrir directamente en el sandbox de Apollo Graph. Esto para que nosotros podamos correr, en este caso, nuestros queries. Antes recuerda de que teníamos query hello, porque esa era un poco los esquemas que habíamos definido. Ahora nuestros esquemas tienen un poco esta estructura de acá, que es query observaciones, ¿no? Entonces vamos a colocar acá query y vamos a colocar observaciones. Nota cómo automáticamente esto me detecta qué es, ¿no? A lo cual yo voy a poder consultar. Y de aquí a mí me está diciendo, ok, ahora de observaciones, ¿no? Que es un objeto, ¿qué atributos son los que quieres traer? Entonces supongamos que solamente quiero traer las descripciones, ¿no? Entonces corrámoslo. Y nos devuelve nulo. Bueno, ya vamos a ver por qué, pero bueno, pareciera que de una u otra manera sí está funcionando, por lo menos el modelo de datos, pero bueno, no, tratemos de identificar cuál es el problema que estamos teniendo, ¿no? En esta parte de aquí. Ok, y bueno, el error de por qué nos está devolviendo null aparentemente viene del index de los resolvers porque no hemos hecho el export de este módulo de acá. Entonces vamos a poner punto y coma en esta parte de acá y vamos a colocar module.exports igual a resolvers. Vamos a colocar su punto y coma.
Y haciendo este pequeño cambio, a ver, voy a cerrar acá nuevamente y lo voy a volver a abrir. Vámonos a Chrome. Vamos a ver si lo abrió. Sí, ok. Y nos vamos a ir a localhost, a GraphQL, query your server, ¿no? Entonces esto nuevamente nos abre el sandbox y está escuchando el servidor local que nosotros corrimos. Y ahora cuando ejecutemos nuestro query, nota como ahora ya está tomando un poco más de tiempo y ahora sí nos devuelve un resultado, ¿de acuerdo? Que en este caso viene siendo observaciones y nos devuelve el arreglo de cada uno de los objetos que nosotros tenemos almacenados en la base de datos. Si nosotros, digamos, no quisiéramos el ID y en lugar quisiéramos la descripción, podemos ejecutarlo y nota cómo ahora cambia la respuesta de lo que me está devolviendo el endpoint. Digamos que quisiera tanto la ID como la descripción, ¿no? Pues ahora voy a tener los dos. También, ¿no? Si quisiera cambiar el orden en cómo viene, que pues no sé por qué razón pues, quisieras hacer eso, pero nota en cómo obedece, ¿no? En este caso, la manera en cómo yo quiero retornar el resultado de la consulta que le estoy haciendo a la entidad de observaciones, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a tener este tipo de estructura, ¿no? Donde vamos a tener data, que va a ser un objeto, y aquí nos va a devolver como atributo, en este caso, pues el query que nosotros hayamos definido nuevamente en lo que viene siendo nuestro esquema, como lo puedes ver en esta sección de acá. Bueno, ahora que ya tenemos resuelto, no, por lo menos el más sencillo, pues, ¿qué te parece si nos vamos por uno que sea un poco más complicado, como ser el caso de estudiantes? Entonces, nota de que estudiantes lo que va a hacer es que va a retornar un arreglo de este tipo de dato de acá. Este tipo de dato de acá, ¿no? Es este, ¿sí? Que me va a devolver un ID, un nombre, una edad y me debe devolver un atributo que se llame clases, que clases en este caso de acá debe de cumplir la estructura de datos que yo tengo en esta sección de acá. ¿Qué estructura de datos? Pues va a ser esta de acá, ¿no? Esta estructura que se llama estudiante clase, y estudiante clase va a tener estudiante, clase, observación y nota final. Ahora, claramente a mí lo que a mí me interesa, ¿no? De estudiante clases, cuando me voy a estudiante clases, es este objeto de acá, ¿no? Que es el de clases como tal. No quiero ver todo el objeto de la clase. Entonces, aquí, si el query pues, va a ser un poquitito más complicado, pues tampoco mucho, no te preocupes, para poder obtener esa estructura de datos que pues nosotros vamos a estar buscando hacer, ¿de acuerdo? Ok, entonces vámonos a ver. Vamos a crear entonces acá un nuevo file y lo vamos a llamar estudiantes.js. En estudiantes.js pues vamos a hacer el mismo import que teníamos en esta sección de acá, porque también lo vamos a ocupar, ¿no? Que es el objeto de la conexión de la base de datos que vamos a tener que hacer. Entonces, a ver, nota que entonces de estudiante, a mí lo que me interesa resolver en estudiantes es qué significa el query estudiantes como tal, ¿de acuerdo? Que, bueno, si quieres, empecemos por lo más facilito, ¿no? Que va a ser el query de estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recrear acá estudiantes resolvers. Va a ser igual a esto de acá. Y si nos vamos a nuestra estructura de datos, está en esquemas, vámonos acá, ¿no? Nota que estudiantes es query estudiantes, ¿de acuerdo? Query estudiantes. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? A nivel de estructura también, para poder resolver eso. Nota que después vamos a tener que resolver
qué significa estudiante como tal, ¿de acuerdo? Hay que resolver eso también. Porque este ocupa pues hacer una relación pues un poquitito más complicada, vamos a mencionarlo. Entonces acá vamos a colocar estudiantes resolvers y casi que vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar query, ¿no? En esta sección de aquí, dos puntos. Aquí vamos a colocar estudiantes, dos puntos. Y no, lo mismo, ¿no? Es una función asíncrona lo que vamos a crear en esta sección de acá. Vamos a crear una arrow function y aquí vamos a empezar a declarar, bueno, vamos a hacer nuestro try, como lo hicimos también, ¿no? Con el de observaciones. Aquí vamos a colocar el catch de errores. Y bueno, esto en el caso de que nos llegue a dar un error, vamos a dar nuestro console.error, ¿no? En esta parte de acá y podemos colocar acá nuestro mensaje de error. Ahorita lo voy a simplificar y lo voy a poner un poco así, punto y coma, ¿no? También acá vamos a colocar nuestro punto y coma en esta parte de aquí también, y bueno, creo que se me olvidó hacer el true out de esto, del error, ¿no? Creo que esto se nos olvidó también hacerlo con el de observaciones, ¿no? En la parte del catch. Vamos a ver. Okay. Bueno, o sea, ni hicimos el try para empezar. Entonces vamos a colocar el try acá. Este de aquí. Vamos a hacer un catch. ¿De acuerdo? De errores. No, pero si nos llega a dar error esta parte de acá, también hacemos el console.error. No, puede ser de hecho que por eso no mirábamos un error cuando la vez pasada, cuando nos estaba fallando, y vamos a colocar true error, ¿de acuerdo? En esta sección de acá, y nos vamos a llevar todo esto en esta parte de acá. Ok, vamos a guardarlo. Vamos a limpiar un poco el código y regresamos a estudiantes. Y bueno, una vez que ya hemos manejado la excepción, ¿no? De que pues en el caso de que tengamos algún problema con la conexión de la base de datos o cualquier cosa más, entonces aquí vamos a declarar nuestra constante y vamos a declarar el pool, va a ser igual a await, y aquí vamos a colocar el get connection, ¿no? Igual que lo hicimos la vez pasada con observaciones, y acá vamos a colocar const result. Esto va a ser igual a await de pool punto request punto query. Es minúscula esta Q. Y aquí vamos a hacer el query de lo que vendría siendo la información de estudiantes. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo de esta manera. Así. Ok. Entonces acá vamos a hacer nuestro select asterisco from de, vamos a correr nuestro query si gustas. Select asterisco from de ensamples.prep.estudiantes, que es justo el que estamos tratando de correr en esta sección de acá. Y pues es ID, nombre y edad, ¿de acuerdo? Entonces tal cual como lo tenemos en esta sección. Entonces vamos a colocarlo así. Muy bien. Y una vez que ya tenemos este query, pues hacemos el return de esta sección de acá. Y vamos a colocar result, punto record set. Record set, punto y coma. ¿De acuerdo? Pero
acá todavía nos haría falta un atributo que resolver y ese es el atributo de las clases, porque cuando nosotros consultamos a un estudiante, a mí lo que me interesa también conocer es qué clases son las que tiene ese estudiante. Ok, entonces para poder resolver qué clases son las que están asignadas a ese estudiante, lo que vamos a hacer es que aquí, ¿no? Ya resolvimos el query de estudiantes como tal, ¿de acuerdo? Pero ocupo resolver qué es lo que significa el concepto de una clase a nivel de atributo. Porque recuerda que en el esquema, ¿no? Nosotros aquí tenemos que un estudiante, ¿no? Puede tener un arreglo de clases, ¿no? Ahora, nota que este arreglo de clases, pues lo vamos a construir o lo vamos a pegar a través de lo que significa la clase estudiante clase, ¿no? Entonces, eso solo para que lo vayas teniendo un poco en mente. Pero, ¿qué te parece si de lo que ya construimos, pues hacemos una pequeña consulta para ver qué tipo de pues, forma es la que va tomando? Entonces, para poder hacer eso, vámonos nuevamente a nuestro archivo de index y aquí ahora vamos a importar lo que vendría a ser los estudiantes resolvers y vamos a hacer el require nuevamente de punto estudiantes, tal cual esta parte de acá. Entonces lo vamos a poner en nuestro array de resolvers, ¿no? Aquí lo va a aplanar prácticamente ese array y lo va a colocar dentro de todos los resolvers que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya he hecho este cambio, ¿qué te parece ahora si lo probamos? Entonces, ahora aquí el query que nosotros podemos hacer va a ir en función de estudiantes. Una vez que yo selecciono, ¿no? ese query de estudiantes, ¿qué es lo que a mí me interesa traer, de acuerdo? De como atributos que pertenecen dentro de la entidad del estudiante. Supongamos que me interesa el nombre y supongamos que me interesa la edad. Si yo corro este pequeño query de acá, nota cómo va a ser la consulta a la base de datos y me va a decir que yo tengo a Juan, tengo a María, a Carlos y a Ana con sus respectivas edades. Pero yo quiero saber cuáles son las clases que tiene cada uno de estos alumnos. Nota cómo aquí ya automáticamente Apollo Graph me está ayudando con la definición que yo hice de la metadata que yo definí. Entonces, si yo coloco clases en esta parte de acá, aquí yo ya voy a poder traer, vamos a hacerlo así nuevamente, de aquí yo ya voy a poder traer de clases, digamos, si me interesa el ID, si me interesa, por ejemplo, cuál es el nombre, ¿no? De esta clase, vamos a correrlo, y claramente pues me daría el error porque esa clase por el momento pues no tiene esos atributos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a quitarlo. Perdón, creo que cometí un pequeño error. A ver, si es clases, como habíamos dicho, clases, recuerda que tiene la estructura de lo que es estudiante clases. Y estudiante clases tiene como atributo la nota, tiene como atributo también la clase y dentro de clase ya vamos a poder definir si que el nombre, cuál es la descripción, ¿no? De esa clase, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo corra esta pequeña parte de acá, realmente clases me va a devolver nulo porque realmente yo no sé cuál es la nota. Bueno, yo no sé realmente cómo yo voy a resolver qué significa clases, ¿no? Entonces tenemos que de una u otra manera trabajar en la definición de esta parte de acá. Entonces, justo eso es lo que ahora nosotros vamos a tratar de empezar a resolver en esta sección. Entonces, nos regresamos a nuestro código y nos vamos a regresar a nuestro resolver de estudiantes. Entonces, acá, fuera de query, vamos a dar un pequeño coma. Entonces, vamos a seguir resolviendo el objeto del estudiante. ¿De acuerdo? ¿No? Nota que ahora lo que yo voy a querer hacer, dos puntos, lo que yo ahora voy a querer hacer, si me voy al esquema,
es de estudiante, quiero resolver lo que significa este atributo de acá, lo que significa el atributo de clases, ¿de acuerdo? Ahora, clases, nuevamente, nota que va a ser un arreglo de estudiante clases. ¿Y estudiante clases qué es? Es el estudiante, la clase, la observación y la nota, ¿no? Ok, entonces vámonos a esta parte de acá. Y aquí, muy importante, entonces yo voy a querer resolver este atributo ahorita, ¿de acuerdo? No, porque ocupo especificarle a GraphQL que para el objeto de estudiantes yo ocupo hacer que entienda qué significa clases para estudiante. Entonces, de aquí, yo lo que normalmente yo le asignaría, si te fijas en la estructura que tenemos en esta parte de acá, es este objeto query y aquí el método, ¿no?, que se va a ejecutar para poder resolver qué significa este atributo. Entonces, lo mismo acá. Para la entidad de estudiantes, para clases, ocupo ejecutar un método para poder resolver este atributo de acá. Ahora, aquí es bien interesante porque si nos regresamos a la respuesta que estábamos viendo en el Apolo, nota que yo tengo estudiante y yo tengo clases. Ahorita me aparece null, pero en buena esencia esto me debe de retornar un arreglo. Cada uno de los elementos de ese arreglo, de una u otra manera, debe de hacer match con el ID, vamos a colocar ID en esta parte de acá, con el ID del estudiante, ¿no? Por lo cual, este ID, de una u otra manera, yo ocupo pasarlo al segundo nivel, ¿no?, que es el nivel de las clases, ¿no?, de esta parte de aquí. Entonces, regresemos, ¿no?, a esta parte de acá y definamos la función, ¿no? Tal cual como definimos una función acá, lo vamos a hacer también acá. Lo vamos a hacer mediante async, ¿de acuerdo? Y hacemos la arrow function. Esta arrow function que estamos declarando en esta sección de acá ocupa recibir un parámetro y ese parámetro va a ser el parámetro del parent. Nuevamente, recuerda que yo ocupo, ¿no?, construir un arreglo para este atributo de acá y a ese arreglo cada uno de esos elementos debería de construirse en función del ID de este estudiante. ¿Por qué? Quiero saber cuáles son las clases que ese estudiante tiene matriculado como tal. Entonces, agarremos por ejemplo este ID 1, ¿de acuerdo? El ID 1 del estudiante. Si quieres, vámonos al SQL. Partamos de acá, ¿no?, de este query que tenemos en esta sección de aquí. Yo puedo hacer where estudiante ID sea igual a 1 y tendría que tengo estos dos registros. Entonces, nota en esta parte de acá que con este query de una u otra manera, pues yo ya empezaría a resolver que clases es un arreglo, vámonos al esquema, clases es un arreglo de estudiante clases, ¿no?, que es justo esto que yo tengo acá. Pero yo lo que yo quiero expandir es la información de la clase, ¿de acuerdo? Por lo cual en este query, ¿no?, en lo cual me voy a enfocar es cómo expandir la información del class ID, de la clase ID. Ahora, clase ID, nota que es esto de acá, ¿no?, este objeto de acá, por lo cual puedo traer el ID, puedo traer el nombre, la descripción, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, a esto le vamos a colocar estudiante clase, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un inner join con ensampleprep.classes, vamos a colocarle una C, donde ese punto class ID va a ser igual a c.id. Ahora, ¿cuáles son los atributos, no, digamos, que a mí ahorita me interesaría pues tener? Claramente la nota, ¿de acuerdo? Me interesa mucho también la observación ID, ¿no? Porque esa observación ID, pues de una u otra manera, me va a servir
para poder resolver qué es lo que significa el objeto de observación, que este ya vendría siendo como un tercer nivel. Me interesa resolver también, vamos a ver, de ese, vamos a traer la clase ID, no, pues por cualquier tema. De clase me interesa el nombre, ¿no?, de la clase para que pues podamos consultarlo mejor, y la descripción, ¿de acuerdo? Aquí estoy extendiendo prácticamente las columnas de lo que significa la información de una clase. Entonces, si yo ahora corro esta sección de acá, nota de que yo más o menos esto es lo que a mí me gustaría devolver como arreglo en esta sección de acá, ¿no? Que nuevamente tomé ahorita como ejemplo este pequeño objeto de acá, y clases debería ser un arreglo de dos objetos, donde su nota me va a decir que es de 95.50. El objeto de la clase, ¿no? Yo voy a poder consultar el ID, que va a ser 1, el nombre, que va a ser MM110, y la descripción, que va a ser álgebra. Para el siguiente objeto, su nota fue 88. El objeto de la clase, voy a poder seleccionar el clase ID, el nombre y la descripción, ¿no? Entonces, esa es un poco la estructura que yo voy a querer construir en función del resultado de este query. Entonces, me voy a llevar esta consulta acá. Vámonos a estudiantes nuevamente. Bueno, nos hace falta todavía pues un poco de seguir definiendo esta parte de acá, pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un const de pool, que va a ser igual a la weight del get connection. Abrimos y cerramos paréntesis, guardamos, y vamos a hacer const.result, va a ser igual al await del pool punto request. Vamos a dar un pequeño enter para que esto quede un poquito más ordenado. Punto query, ¿de acuerdo? Como lo hemos venido haciendo en los anteriores. Y acá, en buena práctica, aquí vamos a colocar el query que acabamos de hacer. Solo que nota que acá hay algo que tenemos que resolver todavía, ¿no? El query está bien. Este query claramente pues me va a traer el resultado que yo ocupo. Pero yo hice el ejemplo aquí para cuando el estudiante ID sea igual a 1, ¿no? Pero realmente yo quiero que sea igual al ID que me diga el parent, ¿no? Porque el parent nuevamente es el que me va a decir cuál es el ID del que viene en este objeto de acá, o en este de acá, o en este de acá, o en este de acá, ¿no? Entonces esto prácticamente se lo va a pasar al arreglo que nosotros vamos a definir en esta sección de clases. Ok, entonces para poder hacer eso vamos a colocar, ¿no? Después del request vamos a colocar algo que se va a llamar input en esta sección de acá, y vamos a colocarle un nombre, en este caso, a ese input que yo estoy declarando. Yo lo voy a llamar estudiante ID, ¿no? A este input. Entonces, a este estudiante ID va a ser de SQL. Entonces, acá vamos a ocupar importar a SQL, ¿de acuerdo? Que fue el objeto que también exportamos en esta parte de acá. De SQL. Este creo que tiene que ser un entero. Sí, tiene que ser un entero. ¿De acuerdo? ¿Y cuál va a ser el valor con el cual vamos a reemplazar a este estudiante ID? Bueno, pues lo vamos a reemplazar con parent. ¿Y cómo se llama el atributo que nosotros queremos traer en este caso del parent? Pues se llama ID, ¿no? Podemos verlo nuevamente en el esquema si gustas, y nota que el atributo se llama ID, ¿de acuerdo? Entonces vámonos acá, sería del parent.id. Entonces acá ahora ya no lo vamos a igualar con 1, sino que mediante el arroba vamos a poder acceder a los inputs que nosotros definimos al momento que empezamos a hacer un request, por lo cual va a ser acá estudiante ID.
Entonces, con esto, pues ya hicimos dinámico de que por cada uno de los objetos que nosotros vayamos recorriendo, podamos agarrar ese ID de ese objeto y poder traer la información de las clases que nosotros querramos empezar a recolectar. Ok, aquí claramente hay que empezar a moldear un poco más la información, porque acá recuerda que la estructura que debe de cumplir, regresémonos al esquema, es esta estructura que tengo yo en esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Me interesa la nota, que esto va crudo, y me interesa la información de la clase, ¿no? Entonces, esta clase de acá, nota que este es un atributo, ¿no? Que es un objeto al final del día. Entonces, debemos de definir este objeto que nosotros vamos a querer retornar junto con esta sección de aquí también. Entonces, vámonos acá a nuestro resolver, perdón, ¿no? En esta parte de acá. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a construir dinámicamente ese result. Entonces lo vamos a hacer de un solo en el return. Vamos a colocar result record set.map porque quiero modificar un poco la salida de este porque no es tan plano como los ejercicios anteriores que hemos estado haciendo de esta sección de acá. Y vamos a ver, acá en este punto map vamos a ir recorriendo cada uno de los registros. Vamos a abrir los paréntesis acá y las llavecitas acá, ¿de acuerdo? Vamos a poner punto y coma. Entonces aquí ahora vamos a empezar a construir la salida esperada. Entonces vamos a colocar que nota va a ser igual a row.nota. No, este sale prácticamente directo. Este de aquí vamos a colocar su coma. Y ahora vamos a especificar lo que significaría clase. Entonces clase va a ser igual a 2 puntos. Y aquí voy a empezar a especificar cuáles van a ser los atributos. Entonces, nuevamente, ¿por qué clase viene, ¿no? Como si fuese un objeto? Pues precisamente por la definición que nosotros le dimos en el esquema. Perdón por ser tan repetitivo. Pero nota es un entero, clase es un objeto. Y este objeto de clase, ¿qué tiene como información? Tiene el ID, tiene el nombre, tiene la descripción, ¿no? No voy a llegar hasta el nivel de estudiantes porque claramente ya sería redundante, ¿no? Entonces me voy a quedar hasta estos 3 elementos de aquí. Entonces vámonos acá y vamos a colocar. Vamos a colocar el ID, ¿no? De este de acá que va a ser igual a row.clase ID, ¿no? Que es este elemento de acá. El segundo va a ser el nombre, 2 puntos, row.nombre, que en este caso es este de acá, ¿de acuerdo? Que es el nombre de la clase, y la descripción, ¿no? Entonces va a ser, descripción, 2 puntos, row.descripción, que es este elemento de acá, ¿de acuerdo? Ahora, con la observación, ¿no? Porque la observación claramente a mí me interesa saber si se quedó, ¿no? O si reprobó. Y esa observación, note usted que esa observación viene siendo la definición de otro objeto más, que ese ya lo vamos a tratar en un archivo aparte porque va a ser compartido también con el de estudiantes. Pero por el momento debo de retornar el ID, porque ese ID es el que a mí me va a ayudar a poder hacer muy parecido a lo que hice acá con el parent, pero para este como tercer nivel que voy a tener en esta parte de acá. Entonces, nuevamente me toca retornarlo también, observación, para poder tratarlo con otro resolver posteriormente. Observación, ¿de acuerdo? Va a ser 2 puntos. Vamos a abrir sus llavecitas porque tiene que ser un objeto. Vamos a colocar id 2 puntos, row, punto, observación, id, ¿no? Que viene siendo precisamente este elemento de acá.
Ok, entonces ahora que ya tengo construido este otro resolver, en buena práctica ya lo podríamos probar. Entonces vámonos para acá. Entonces vamos a correrlo. Y nota, ¿no?, la magia. Como de los estudiantes, nuevamente, ¿no? Teníamos el estudiante 1, que es Juan Pérez, ¿no?, que fue el ejemplo que hicimos. Juan, si quieres miremos el query, ¿no?, tenía 95 y 88 para 110 y 111, que son justamente los que tengo acá. 95 para 110 y 88 para 111. Entonces, nota de que en este caso se construye con nota clase, ¿de acuerdo? En esta parte de acá. Y me devuelve pues ya los atributos que seleccioné. Claramente acá yo podría traer también la observación y de la observación podría traer el ID, que en este caso debería de funcionar también porque si me está devolviendo este resolver que tengo el ID de la observación. Sin embargo, ocuparía también qué es lo que significaría su, vamos, lo que sería la descripción de este mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, aquí si yo coloco, ¿no?, digamos, la descripción, me daría un error o me daría un null, porque no existe. No hemos sabido cómo resolver eso aún. Entonces aquí tenemos dos caminos. Lo podemos hacer en un resolver aparte, ¿no?, para que sea compartido tanto con el resolver del estudiante con el de clases, o podríamos extender el query que tenemos en esta parte de acá para hacer el join con las observaciones y terminar de construir el de este de observaciones de acá, ¿no? Pero creo yo de que pues quedaría mejor pues hacer uno compartido para no estar redundando tanto código, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento este pues nos daría error, ¿no? ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, pues hay que construir lo que vendría siendo el resolver de estudiante clase, porque en el resolver de estudiante clase, que va a ser el compartido entre los dos, ahí ya podríamos traer lo que significa la información de del observation ID o de la observación ID como tal. Entonces, si quieres, construyámoslo. Vamos a crear un nuevo archivo en esta parte de acá y le vamos a colocar estudiante clase.js, ¿no? Vamos a copiar pues un poco la estructura de alguno de los que ya tengamos acá. Aquí esto no lo ocupo, no sé por qué se importó. Vámonos, estudiante clase. Vamos a ocupar este resolver de acá. Vamos a colocarle estudiante clases o clase, ¿no?, así tal cual. Vamos a poner su puntito y coma y su module.exports igual a estudiantes clases resolver, ¿de acuerdo? Y vamos a colocarlo así. Aquí vamos a colocar de estudiante clase, dos puntos, ¿de acuerdo? Acá, entonces voy a querer resolver lo que significaría observación. Observación, ¿no? Entonces, al colocar este único resolver, ¿no?, automáticamente lo va a heredar para los dos, ¿no?, porque va a identificar el resolver de lo que significa observación como tal. Entonces vamos a colocar su async, ¿no?, en esta parte de acá. Vamos a colocar de que claramente pues vamos a ocupar un parent, ¿no?, en esta sección de acá, y esto pues va a ser notoriamente una arrow function, ¿no?, esta parte de acá. Vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar un try, un catch de errores. Vamos a hacer su console.error de errores y vamos a hacer el true del error, ¿no?, para que nos devuelva el error en caso de que haya habido algún problema. Vamos a const vamos a ver, perdón, vamos
Vamos a colocar acá const pool. Va a ser igual al get connection. Hacemos un punto y coma. Nos hace falta la wait, ¿no? En esta sección de acá. Y vamos a declarar el resultado, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. Const result va a ser igual al pool punto request. Vamos a hacer un punto input, ¿no? Como lo hicimos en la sección anterior. Y acá yo voy a declarar la variable, ¿no? La voy a llamar observación ID. En este caso, muy parecido a lo que definimos en la parte anterior. Esto va a venir de SQL.int, ¿no? Es un entero como tal, y lo va a heredar del parent, que se va a llamar en este caso observación ID, ¿no? De esta parte de aquí. Ok, vamos a hacer punto query ahora de esta sección de acá, y este query básicamente va a ser el join entre ensample, vamos a ver, perdón, este query más bien va a ser solamente el select asterisco from sample prep punto observaciones, así, where ID sea igual a observaciones ID, porque a lo que ocupamos hacer es extender la información de observaciones, ¿no? Y lo podemos extender a través de esto de acá. Ahora, como observaciones solamente tiene el ID y la descripción, pues realmente no ocupamos hacerle nada más, ¿no? A esta parte de acá. Entonces hacemos su punto y coma en esta parte de acá, y hacemos su return de results punto record sets, y acá fíjate que esto pues siempre nos devuelve un array, ¿de acuerdo? Y como pues en buena práctica sabemos que esto está heredando de uno de sus padres, lo vamos a colocar como 0, ¿no? Porque solamente nos interesa, esto sabemos, tenemos la certeza que nos va a retornar un único objeto, ¿de acuerdo? Que va a ser pues la información de la observación como tal, ¿no? Por eso acá sí vamos a especificar que va a ser el elemento 0, ¿no? De igual manera, pues si nos llega a dar algún error esto, pues caería en el catch, ¿no? En esta sección de acá. Entonces esto sería, ¿no? Por lo menos con esta parte de este query de acá, ya lo retornamos. Vamos a salvar esto. Vámonos al index de los resolvers. Y vamos a hacer un const de, en este caso, estudiante clase resolver, ¿no? Que es este que tendría acá, igual a require estudiante clase, y lo vamos a agregar al arreglo de resolvers. Guardémoslo. Miremos, a ver, pareciera que no tenemos ningún error. Ejecutémoslo. Y vamos a ver cuál es el error que nos está dando. Y bueno, pareciera que estamos teniendo un error de como un undefined, ¿no? Porque no puede leer la propiedad.
Entonces, si nos regresamos al código, ese error lo deberíamos de ver específicamente en estudiantes clases, ¿de acuerdo? Y el error pareciera que no está detectando este observación ID, lo cual hace bastante sentido ver este error porque recuerda de que en este caso al parent que nosotros estamos queriendo acceder, a ver si regresamos acá y quitamos esta descripción que es el que pues, ahorita nos está dando el error, si lo volvemos a ejecutar, nota de que lo va a resolver bien. A ver, no lo resolvió, déjame ver por qué. Bueno, claramente porque como lo incluí en esta sección de acá, a ver, déjame comentar el estudiante clase Resolver, ¿no? En este momento para que vuelva a funcionar como lo teníamos antes. Ahí está. Entonces, como puedes ver, aquí sí nos da bien, ¿no? El ID, que era lo que ya sabíamos cómo resolver. Entonces, el parent, ¿no? Que en este caso viene de este de acá, tiene que acceder a observaciones, ¿no? Perdón, el parent, que en este caso viene desde acá, tiene que acceder a observaciones y después tiene que acceder al ID, ¿no? Recuerda que vamos al tercer nivel y el tercer nivel pues, va a consultar al segundo nivel, que en este caso es este objeto de acá, ¿no? Este viene siendo el padre y hay que acceder al atributo observaciones y posteriormente al atributo .id. Entonces, vamos a descomentarlo, corrámoslo para que veas que sigue dando el error. ¿No? Perfecto. Entonces, vámonos a estudiantes clases. Y acá, en lugar de observación ID, vamos a colocar parent.id. Corrámoslo nuevamente. Ok, nos vuelve a dar error. Y ahorita el error es porque no está leyendo el atributo. Entonces, a ver, aquí, pues el error está en que no estoy haciendo el await, ¿de acuerdo? Al momento que hago el query, ¿no? Claramente tengo que esperarlo para garantizar que aquí me regrese un resultado. Entonces, almacenemos esto, volvámoslo a probar. Vamos a ver, sigue dándonos error. Si lo guardamos, tenemos el parent ID. Dice que el error está en la línea 12. Vamos a ver, vamos a ver. Perdón, es observación. Acá. Mal de mi parte. Y ahí está, ¿no? Entonces, pareciera que ya no nos está dando error, por lo cual ahora ya podría resolver también la descripción. Y como puedes ver, lo está resolviendo perfectamente, ¿no? En esta parte de acá. ¿Quieres quitar el ID? Lo puedes hacer. Para que se vea tal vez solamente la descripción de la observación. Y como ves, pues así pues vamos personalizando, ¿no? La manera de qué información es la que a mí me interesa ver, en este caso del output, ¿de acuerdo? Del query que yo estoy corriendo. Entonces, recuerda que esto al final del día es una petición post, la que nosotros estamos haciendo a este endpoint de acá, y dependiendo de lo que nosotros le especifiquemos en el payload, ¿de acuerdo? ¿No? Que es básicamente este pequeño objeto de acá, así nos va a retornar esta salida, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede empezar a ver todo el poder que nos da GraphQL para poder personalizar las respuestas de los endpoints que tal vez se adecúen a alguna necesidad en particular, pues ya sea de alguna visualización o de algún landing page que tú estés construyendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta este punto de acá, pues ya, como puedes ver, ya resolvimos lo que son las observaciones, ya resolvimos el query de los estudiantes. Ahora tocaría hacer lo que es el de las clases, ¿de acuerdo? Ahorita, si aquí yo tratara de correr el query de las clases,
Nota de que si yo quiero, digamos, las descripciones de la clase como tal y lo trato de correr, me va a devolver null. ¿Por qué? Porque claramente todavía no va a saber cómo resolver el query, ¿no? de clases como tal. Entonces creo yo que este pues ya va a ir siendo un poco más sencillo porque es casi, no una copia, pero muy parecido a lo que ya teníamos en estudiantes, ¿no? En esta parte de acá. Entonces vamos a agregar este nuevo resolver que se va a llamar clases, que se va a llamar classes.js. En classes.js vamos pues a hacer lo mismo. Vamos a hacer el get connection, el SQL, ¿no? De la misma carpeta donde estamos obteniendo la conexión de la base de datos. Vamos a hacer nuestro class resolver. En esta parte de acá va a ser igual, ¿no? Abrimos llaves, cerramos, punto y coma. Vamos el modules exports de un solo. Module.exports igual a class resolver, ¿no? Porque lo vamos a ocupar para poder aplanar con todos los otros resolvers que ya tenemos. Y nuevamente, ¿no? La misma lógica. Si me voy a mi esquema, ¿no? Ahora ocupo resolver query clases, ¿no? Nota que es esta estructura la que ahora quiero resolver. Entonces, vámonos a clases, vámonos acá. Va a ser query, ¿de acuerdo? Dos puntos, esta partecita de acá. Y lo mismo, ¿no? Vamos a hacer nuestro try. Vamos a hacer nuestro catch. Esta parte de acá. Perdón. Vamos a hacer el de clases. Dos puntos. Vamos a declarar su función. Nota que acá no necesitamos ningún parent porque aquí estamos construyendo el primer nivel. Por eso era muy importante entender un poco el tema de los niveles. Vamos a hacer aquí hoy sí el try. Vamos a hacer el catch. Vamos a hacer acá el error. ¿No? Vamos a hacer un console.error del error. Y aquí vamos a hacer el true del error. Coma. Acá vamos a volver a definir lo que es el pool. Vamos a colocar el await. Vamos a poner el get connection como lo estuvimos haciendo la vez pasada. Vamos a declarar nuestra variable de result, ¿no? Nuevamente esta va a ser el await, no lo vamos a olvidar como lo hicimos la vez pasada. Va a ser pool.request, ¿de acuerdo? Este es un método .query, ¿no? Recuerda que también lo puedes hacer así para que se vea un poco más limpio, ¿no? Por si te sientes pues un poco más cómodo llevando la lectura de esa manera. Y acá vamos a colocar el query que nos va a ayudar para poder resolver la consulta de query clases, ¿de acuerdo? Entonces vámonos a la base de datos y sería select asterisco from samples prep.clases. Este sería básicamente el query. Todo lo que aparece acá es exactamente como lo tenemos definido en el esquema que definimos en esta parte de acá. Tenemos ID, tenemos nombre, tenemos descripción, por lo menos estos tres que son valores casi que crudos o nativos, pues va a ser el match perfecto. Y claramente pues vamos a tener que hacer también el resolver para poder identificar o poder entender que es estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llevarnos este query que hicimos aquí, lo vamos a colocar en esta parte de acá. Vamos a colocar nuestro punto y coma. Y una vez que este query pues se termine de ejecutar, vamos a hacer el return de results.record set. Record set, ¿no? Que es el que nos devuelve el arreglo de todos los resultados que nosotros vamos a tener en esta sección de acá. Entonces, con este pequeño query, pues ya tendríamos por lo menos los primeros atributos de lo que vendría a ser el objeto de el query de las clases como tal. Entonces, vámonos a
index de resolvers y vamos a importarlo. Vamos a hacer nuestro const class resolver va a ser igual a require punto classes y lo vamos a agregar también a nuestro arreglo de resolvers para que lo pueda aplanar y probémoslo. Entonces vamos a correr esto y como puedes ver, por lo menos los primeros atributos ya los vamos a poder resolver sin problema alguno, ¿no? Entonces tenemos la descripción, tenemos el nombre y tenemos el ID. Nuevamente recuerda que aquí puedes jugar con qué quieres visualizar o qué no. Y ahora vamos a hacer rápidamente el resolver del atributo que nos sigue faltando. Entonces recuerda, puedes irte al esquema y en el esquema pues básicamente a quien tenemos que resolver es a estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces vámonos acá. Bueno, sí, vámonos al de clase, a nuestro resolver de clase y vamos a colocar una coma en esta parte de acá y vamos a resolver de clase, ¿no? Del objeto de la clase, dos puntos. Recuerda que este de acá viene por esto de acá. Bien. Y estudiantes. Y este de aquí viene de esquema. Y ese de ahí viene de este de acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya que estamos acá en estudiantes, vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir un método en esta parte de acá. Solo que aquí ya es un objeto de segundo nivel, por lo cual vamos a ocupar al parent, ¿no? En esta sección de acá. Vamos a colocar su igual. Vamos a hacer esto de acá. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a declarar el pool. Vamos a hacer su await de get connection, ¿no? ¿Notas qué importante fue haber hecho esta pequeña validación que hicimos acá? ¿Te fijas cuántas veces mandamos a invocar pool? No, tal vez dentro de un mismo query, cuando llegamos al segundo nivel, muy seguramente ya existía el pool creado. Entonces, por eso es que validamos primero si el pool ya existía, lo retornamos, ¿no? Y no abrimos una nueva conexión innecesaria, ¿no? Entonces, esta pequeña validación de acá es muy importante mantenerla siempre en consideración. Entonces, acá vamos a hacer el await siempre del pool. Vamos a hacer el const. Vamos a colocar el result, ¿no? Esto casi que te lo puedes aprender mecánicamente. Del pool.request. ¿No? Puedes ponerlo acá si te sientes más cómodo. .query, ¿no? Y ahora vamos a hacer el query que nos va a ayudar a resolver la información de los estudiantes. Entonces, si nos regresamos al query que teníamos antes, nota que en este query lo que yo estaba tratando de resolver era la información extra de las clases de un estudiante en particular, ¿no? En este caso era el estudiante 1. Acá vamos a hacer lo contrario. Acá lo que vamos a hacer es por cada uno de las clases, cuáles son los estudiantes, ¿no? Que pertenecen a esa clase, por lo cual me interesa saber el nombre, me interesa saber la edad, el ID del estudiante como tal. Entonces siempre vamos a partir, ¿no? de estudiante clases, ¿no? Este nuevo query que vamos a hacer. Entonces vamos a colocar select asterisco from en sampleprep.estudiante-clases. Vamos a colocarle ese. Y nuevamente aquí ahora a quien me interesa extender es la información de los estudiantes, por lo cual ahora voy a hacer el join con estudiantes y no con clases como lo hicimos la vez pasada, ¿no? Entonces vamos a poner acá estudiantes on s.estudianteID va a ser igual a e.id. Entonces, nuevamente, de acá, ¿qué es lo que me va a interesar saber?
del estudiante, ¿no? Que pertenece a esa clase. Siempre quiero saber cuál es su nota, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue la nota que sacó ese estudiante en particular? Quiero saber siempre la observación ID, porque recuerda que esta observación ID es la que ya hicimos que dinámicamente herede del resolver de estudiante clase observación, para que se construya también la observación y la descripción como tal. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la información del estudiante, pues que nos va a interesar, pues mantener en consulta. Entonces vamos a colocar ese estudiante ID. De estudiante, pues me interesa el nombre. De estudiante me interesa la edad, ¿no? Y creería yo que esos son todos los atributos, ¿no? Por lo menos para este pequeño query de acá. Nuevamente aquí pudimos haber hecho el query donde para cierta clase, ¿no? En particular, digamos, la clase 1, tengo a 3 alumnos, tengo a Juan, a Carlos y a Ana, donde Juan sacó 95, Carlos 78 y Ana sacó 90. Y pues aquí nuevamente tenemos expandida la información de estos estudiantes. Entonces me voy a llevar este query a esta parte de acá. Vamos a tabularlo para que se mire mejor. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos haría falta? Bueno, pues nos haría falta colocar el input para que pues también podamos pues hacerlo dinámico, ¿no? Y que realmente pues lo consulte de lo que vendría siendo el parent. Entonces vamos a llamar a este como clase ID, al nombre de la variable que estoy declarando, digamos, en esta parte de acá. De igual manera, este va a ser un SQL int, ¿no? Recuerda que este SQL pues lo estoy trayendo de cómo configuré la conexión de la base de datos. Esto creo que no lo ocupamos. Esta parte de acá, vamos a ver, ok, y vámonos acá. Y bueno, ¿cómo voy a inyectar ese valor? Bueno, pues lo voy a inyectar de parent.id, ¿de acuerdo? Regresémonos a este de acá. Aquí recuerda que lo que yo quiero hacer es de clases, quiero saber quiénes son sus estudiantes. Por ejemplo, quiero saber cuál es su nota. Y ahorita estudiantes, claramente esto me va a retornar nulo, ¿de acuerdo? Entonces, esto me va a devolver un arreglo, ¿no? Donde cada uno de esos objetos se va a construir en función del ID del parent, que viene siendo, el parent viene siendo esta de acá, ¿de acuerdo? Que viene siendo este objeto que tenemos en esta parte de acá. Por lo cual, aquí sí está correcto que sea parent.id. Ok, entonces vamos a guardar esto y acá vamos a reemplazar este ID por la variable dinámica que creamos en esta sección de acá. Ok, entonces una vez que este query pues ya nos ha retornado cierta información, nuevamente no podemos hacer el return tan directo porque hay que amoldearlo un poco a la estructura de datos que está esperando, en este caso, estudiantes. Estudiantes, recuerda, vamos al package, perdón, vamos al esquema. Estudiantes, en este caso, está esperando esta estructura, la estructura de estudiante clase. Entonces, tenemos que respetar siempre los atributos que tiene definido estudiante clase. Y estudiante clase, pues tiene el estudiante, tiene la observación, que este ya se va a construir de manera dinámica por lo que hicimos, y tiene la nota, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a respetar siempre esa misma estructura de datos. Vamos aquí a clases. Entonces, vamos a hacer el return de results.recordset.map, ¿no? Vamos a hacer un map de esto de acá, de row. Vamos a hacer su arrow function, ¿de acuerdo? En esta parte de acá. Vamos a ver, perdón. Aquí es así y así, ¿de acuerdo? Vámonos a hacer... Aquí es return. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Punto y coma. Y vamos a ver, siempre de notas, por ejemplo, que ocupamos devolverla, va a ser igual a record.
lo colocamos? No, perdón, va a ser igual a row. Punto. Y aquí vamos a colocar la nota, tal cual. Vamos a hacer el de observaciones también. Observación. ¿De acuerdo? Y vamos a construirlo de la misma manera como hicimos el anterior. Vamos a predefinir el objeto, ¿no?, en esta parte de acá. Y vamos a colocar row.observaciones ID, que viene de acá. Viene de acá. Bien. Y por último sería el de estudiantes, ¿no?, que es el otro que nos interesa saber. Vamos a colocar 2 puntos. Vamos a colocar esto de acá. Y a ver, ¿es estudiantes o estudiantes? Quiero ver. Ya sé si tengo estudiantes. Pero... déjame ver, estudiantes, ¿cómo lo hicimos? Tengo mi duda. Colocamos clase, porque es clase la que resolvimos. Y acá lo teníamos con clases. Y déjame colocar el query anterior. Aquí tenemos clases. Bueno, creo que ahorita me está dando error porque no he terminado de correr esto de acá. Pero bueno, tiene que ser estudiantes. Vamos a ver. Ah, perdón, sí, tiene que ser estudiante porque, a ver, ya te explico. Es porque acá en estudiante clase lo tenemos como estudiante, ¿no? Ese estudiante es este objeto que vamos a manipular en esta parte de acá. Entonces sí, tiene que ser estudiante. Así, bien. Entonces, de estudiante, ¿qué es lo que nos interesa devolver? Vamos a ver el modelo de datos. Nos interesa el ID, el nombre y la edad, ¿no? Entonces va a ser ID, dos puntos, row.estudiante ID, sería este de acá. Nombre, dos puntos, que va a ser row.name, que sería este de acá, row.nombre, perdón. Y la edad, que va a ser de row.edad, ¿no?, que vendría siendo este objeto de acá. Y con esto, pues creo yo que tendríamos construido prácticamente los 4 atributos. Y perfecto, ¿no? Creo yo que no nos hace falta nada más. Y si no, pues cuando lo corramos, vamos a ver el error. Creo yo que nos hizo falta el try catch, viéndolo bien. Esta parte de acá, así que guardémoslo. Y creo que vendría siendo el try catch de todo esto. Vamos a darle control X. Nota que estamos acá en esta función. Vamos a colocar el try. Colocar el catch. Lo mismo de siempre, de error. Vamos a hacer el console.error. Y acá vamos a colocar el error. Y aquí vamos a hacer el true del error. ¿De acuerdo? Para que nos ayude. Y aquí vamos a hacer todo. Vamos a tabular esto para que quede bien. Creo que solo es uno. Aquí está bien. Ok. Pareciera que siempre nos está tirando un error por acá. No sé. Pero bueno. Corrámoslo para que nos demos cuenta, ¿no?, de cuál va a ser el error. Entonces, aquí había incluido el resolver. Y bueno, aquí dice que el app crash.
Ok, pareciera que fue un typo el que hicimos en la definición de acá. Vamos a guardarlo. Aquí el servidor corrió perfectamente. Y vamos a correr. Este era el query que teníamos antes, ¿no? Que claramente ya estaba funcionando. Entonces vamos a hacer el nuevo que estábamos haciendo. Nota, de clases me interesa descripción. Me interesa el nombre. Y de estudiantes me interesa, digamos, la nota que sacó el estudiante. Del objeto de estudiantes quiero saber cuál es su edad y cuál es, digamos, su nombre. Entonces, corrámoslo. Pareciera que se tardó un poco, bueno, un poco bastante. Vamos a correr. Bueno, me imagino que tal vez fue algún problema de conexión ahorita, porque está corriendo menos de un segundo. Entonces, como puedes ver, ¿no? En álgebra, como habíamos dicho, teníamos 3 alumnos. Teníamos a Juan, a Carlos y a Ana, ¿no? Juan con 95. Vamos a ver cuál es la observación también de su nota. Entonces, aquí recuerda que ya automáticamente podemos hacer observación y descripciones porque lo hereda, ¿no? del resolver que ya habíamos hecho anteriormente. Y como puedes ver, está funcionando perfectamente, ¿no? Nota que acá, por ejemplo, en estudiantes podría colocar clases y podría colocar clase, podría colocar la descripción. Vamos a ver si corre. Y lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer, aunque no tendría nada de sentido. Porque aquí lo que estamos diciendo es para el estudiante que pertenece a este de álgebra, que tenemos a Juan Pérez, ¿no? Aparte de álgebra, tiene geometría también, ¿no? Entonces, sí está como medio redundante porque claramente aquí el álgebra, pues es el mismo álgebra que yo tengo en esta parte de acá, pero nota como una vez yo ya programé el resolver, ¿no? De ya sea en este caso que es estudiante, en este caso que es clase, en este caso que es observación, pues yo podría ir, pues, ir haciendo como esa bola de nieve no recursiva de ir haciendo los queries que yo quiera. Nuevamente este de acá pues ya no hace tanto sentido porque si inicié con clase acá, no sé si tal vez alguna especie de correlación de que todos los estudiantes de estas clases y quieras hacer algún punto len, por ejemplo, ¿no? De este estudiante que sacó, digamos, 95, ¿no? Porque tenía una carga de 2 clases, este sacó 78 y solamente tenía la carga de una clase como tal, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí ya va a ser más como a la imaginación tuya de cómo vas a querer empezar a construir los queries, ¿de acuerdo? Que tenemos en esta sección de acá. Dicho eso, eso sería pues básicamente cómo nosotros podemos trabajar los resolvers. Como puedes ver, creo que este video sí fue un poco más largo, pero es porque había mucho más contenido que digerir y que ir conectando para poder tener un ejercicio completo. Pero aquí ya prácticamente podríamos decir que ya tenemos nuestra API de GraphQL funcionando. El próximo video te voy a explicar cómo podemos meter filtros, porque claramente, ¿qué pasa si yo quisiera hacer algún filtro donde yo quisiera que me devolviera toda la información, pero cuando la clase sea solamente MM110, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, vamos a trabajar un poco en ese ejercicio. Y con eso vamos a cerrar la parte de GraphQL y después vamos a hacer un quinto video donde vamos a explicar cómo vamos a conectar GraphQL con Next.js.